Bueno, en esta presentación vamos a ver lo que son los números racionales. Vamos a ver cómo podemos aprender a realizar lo que son la suma, resta, multiplicación y división, pero con números racionales. Antes de comenzar, nosotros debemos manejar algunos conceptos. Dice que vamos a ver lo que son las partes de una fracción, ¿verdad? La parte de arriba de una fracción se le conoce como numerador y la parte de abajo denominador. Eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro. ¿Por qué? Porque a partir de esto existen dos tipos de fracciones, como son las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Cómo diferenciarlas? Muy fácil. Las fracciones homogéneas son fracciones que tienen el mismo denominador, o sea, la misma parte de abajo. En este caso tengo estos tres fracciones, 2 quintos, 7 quintos, 6 quintos. ¿Qué tienen en común? Bueno, el mismo denominador. Cuando se presentan estos ejemplos, nosotros podemos decir que estos son fracciones homogéneas. El caso contrario, fracciones heterogéneas. Son fracciones que tienen distinto denominador. Aquí tenemos el ejemplo, 2 séptimos, 7 tercios y 6 quintos. Aquí lo que interesa es el denominador, la parte de abajo, ¿no? Todos son distintos, entonces se conoce como fracciones heterogéneas. Parte de esos conceptos que vimos, para poder comenzar con el tema, también hay que recordar que el signo de multiplicación ya no es una X, sino utilizamos un punto, ¿verdad? En este caso tenemos, por ejemplo, 2 séptimos por 7 tercios. También lo conocemos como producto, o sea, la multiplicación se le puede conocer como producto. Yo les puedo decir a ustedes, multipliquen o el producto de, estamos hablando de multiplicación. Vamos a ver primero lo que son sumas o restas de fracciones homogéneas. Para la suma o resta de fracciones homogéneas, dice que se suma o se resta, eso va a depender del símbolo, los numeradores. ¿Qué eran los numeradores? La parte de arriba. Y deja el mismo denominador, el número de abajo. Por ejemplo, en este caso tengo 2 quintos más 7 quintos. Yo sé que son homogéneas, ¿por qué? Porque nuestro denominador es 5, son iguales. Entonces, según la información anterior dice que dejemos el mismo denominador. Entonces, el denominador era 5, lo conservamos en nuestra respuesta. Ahora bien, ¿qué hay que hacer con la parte de los numeradores? Sumarla o restarla. En este caso, sumamos 2 más 7, 9. Nuestra respuesta, 9 quintos. Aquí tenemos otro ejemplo de fracciones homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Bueno, porque tienen el mismo denominador. En este caso tengo 5 tercios, pero ahorita tengo una resta, menos 1 tercio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, conservamos nuestro denominador. En este caso es el 3. Y sumamos o restamos. Ahora estamos restando la parte de nuestros numeradores, o sea, la parte de arriba. 5 menos 1, eso es igual a 4. Entonces, nuestra respuesta, 4 tercios. Por último, tenemos otra suma. Vean que aquí vemos una suma. Dice 1 octavo, o 1 sobre 8, más 17 octavos. Estamos sumando, entonces, observemos que el denominador es 8, entonces yo conservo como nuevo denominador el 8. Aquí tenemos 1 más 17, 18. 18 sobre 8. Aquí podríamos o debemos simplificar. ¿Qué es simplificar? Bueno, buscar una división que se le pueda hacer tanto al numerador como al denominador. Pero más adelante vamos a ver cómo aplicarlo. Bueno, en este caso también podemos encontrar las operaciones en un mismo ejercicio. Vea que aquí las operaciones siempre eran o suma o resta, o en este caso otra suma, pero en este nuevo ejemplo tenemos en la misma operación una resta y una suma. ¿Esto es posible? Sí. Aplicamos el mismo proceso. ¿Qué era lo que decía? Bueno, decía que tienen que tener el mismo denominador. Sí, tienen el mismo denominador. Los dos son 5, ¿verdad? Aquí tenemos el 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo conservo ese denominador. En mi respuesta tiene que aparecer ese 5. Ahora bien, dice que sumo o resto los numeradores. En este caso tengo 12 y le voy a restar 7. ¿Cuánto es 12 menos 7? 5. ¿Verdad?
Y 5, que fue el resultado de estos dos, le vamos a sumar ¿cuántos? 3. 5 más 3 daría 8. Ahí nosotros tenemos nuestra respuesta, que es 8 quintos. Esto es suma y resta de fracciones homogéneas. A continuación, lo que vamos a ver son sumas o restas de fracciones heterogéneas. Bueno, dice así: para la suma o resta de fracciones heterogéneas existen dos métodos para realizar. En esta GTA que ustedes van a realizar, veremos solo el método de multiplicación en cruz, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen el gusto, pueden ir a buscar otro método que a mi parecer, es un poquito más largo. Entonces, por eso decidí solo explicarles el método de multiplicación en cruz. Dice, sí, aunque estemos sumando o restando, nuestro método es multiplicar. No se pueden enredar con eso. O sea, yo estoy en el tema suma o resta, y aquí estoy hablando que el método es multiplicar. Eso no hay problema. Estamos sumando o restando, pero para poder hacer el método vamos a multiplicar. Aquí se lo explico mejor. El método de la multiplicación en cruz sirve para sumar dos fracciones, en el caso de que las fracciones tengan diferente denominador, o sea, en el caso que sean heterogéneas. Disculpen, me adelanté. Dice que dos fracciones heterogéneas, el denominador diferente. Entonces podemos utilizar este método. Aquí tengo el primer ejemplo: 2 quintos más 3 séptimos. En este caso, ¿qué sucede? Bueno, que no tienen el mismo denominador, por lo tanto no podemos utilizar el que decía que conservo el denominador, porque hay denominadores diferentes. Entonces aplicamos este pequeño método de multiplicación. Dice así: multiplicación en cruz. Agarro el numerador de mi primera y lo voy a multiplicar por el denominador de la segunda. En este caso multiplicamos en cruz 2 por 7. Y también tengo que sumarle, porque ahorita estamos sumando, la multiplicación del denominador de la primera por el numerador de la segunda, que en este caso es 5 por 3. Entonces 2 por 7, 14, más, porque estamos trabajando con una suma, y 5 por 3, 15. Aquí tenemos la operación 14 más 15 y tenemos el denominador. ¿Qué pasa con este denominador? ¿De dónde apareció? Bueno, en el caso de la suma y la resta, para poder calcular nuestro denominador, multiplicamos ambos denominadores. ¿Cuáles eran los denominadores? La parte de abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? 5, aquí está la flecha, por 7. Y 5 por 7, 35. Por eso teníamos un 35 aquí. Para poder calcular el denominador, multiplicamos ¿qué? Ambos denominadores. Ahora, ¿qué nos queda? Sumar estos dos términos. Eso sumamos la parte de arriba. 14 más 15 es igual a 29. Aquí está 29 dividido entre 35. Así es como nosotros efectuamos sumas o restas. En este caso el ejemplo era de sumas. Vamos a analizar el siguiente caso, que es una resta. Observemos, sigue dando lo mismo. Seguimos viendo que la operación, su denominador es diferente, por lo tanto no podemos, tenemos que saber que esto se va a hacer en cruz. Aquí seguimos la operación. Aquí tengo 12 por 2, multiplicamos en cruz, 12 por 2, y 5 por 1, que es 5, ¿verdad? Entonces aquí decimos 12 por 2, 24. Ahorita estábamos restando, recuerde que estábamos restando, aquí me lo dijo. Entonces 24 menos el otro resultado, que fue 5. 24 menos 5. ¿Y de dónde obtenemos este 10? Bueno, observemos o recordamos. Para calcular el denominador, o sea, la parte de abajo, multiplicamos ambos denominadores, que sería 5 por 2, 10. Ahora sí, resolvemos la parte de arriba, que en este caso es una resta. A 24 yo le quito 5, me va a dar 19, y el 10 sigue dando lo mismo. Aquí no hay problema, ese sería el resultado de esta resta. Vamos a pasar a lo que es multiplicación. En la multiplicación de fracciones, ¿verdad? Aquí ya no interesa si son homogéneas o heterogéneas, el procedimiento va a ser el mismo. En este caso, el producto. ¿Qué era producto? Multiplicación. Estamos hablando de lo mismo. El producto de fracciones es muy sencillo. La multiplicación de dos o más fracciones se realiza en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Bueno, el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda. O sea, la parte de arriba con la parte de arriba, los números de arriba. Y el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda, los números de abajo.
Veamos el ejemplo. Tengo 2 quintos por 7 medios. Según las instrucciones anteriores, decía 2 por 7. 2 por 7, 14. Entonces, numerador con numerador me da mi numerador. Y denominador con denominador me da el denominador del resultado. 5 por 2, 10. Tengo como resultado 14 sobre 10. Aquí era donde iba a llegar para poder simplificar. Como anteriormente se los dije, en esta parte sí les voy a explicar cómo simplificar. Para poder simplificar, nosotros siempre tenemos que pensar en dividir entre 2, 3, 5, entre nuestros números primos, ¿verdad? En el caso, tenemos 14 y 10, entonces siempre probamos con el dividir con 2 primero. Aquí tienen que tener los dos la división. Entonces, 14 se puede dividir entre 2, sí. 10 se puede dividir entre 2, también. Entonces, ¿qué quiere decir? 14 dividido entre 2 es 7 y 10 dividido entre 2 es 5. Aquí estamos simplificando. Esta fracción de resultado, ¿podremos simplificarla? No. ¿Por qué? Recordemos que el 5 es un número primo, el 7 también. Entonces ya no tienen algo en común para poder simplificar. Entonces nuestra respuesta de esta multiplicación va a ser 7 quintos. Ahora bien, división de fracciones. Esta es la última operación que vamos a ver. Se llama también cociente. El cociente de fracciones, bueno, es muy sencillo. La división de dos o más fracciones se realiza en cruz, ¿verdad? Es decir, el número de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Esto es prácticamente igual que la suma. ¿Cuál es el único detalle? Vamos a verlo. Que aquí el resultado es directo. Yo tengo 2 quintos dividido entre 3 medios. Entonces, 2 en cruz, 2 por 2. Sí, aunque estemos dividiendo, siempre vamos a multiplicar. Eso no hay problema. 2 por 2 me genera mi nuevo numerador. 2 por 2, 4. 5 por 3, 15 y el genera. En la multiplicación antes acostumbrábamos a sacar la parte del denominador. En este caso no es directo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo. Entonces esto me da 4 quinceavos, decirlo así. ¿Se puede simplificar? Bueno, veamos que el 4 se puede dividir entre 2, que es nuestro primer número primo, pero el 15 no, ¿verdad? Entonces ya aquí no podría simplificar. Sigo probando con el 3, que es nuestro siguiente número. ¿4 se puede dividir entre 3? No. Se puede dividir, sí, pero no es un resultado exacto. Entonces por eso dijimos no se puede dividir. 15 dividido entre 3, sí. ¿Sí? 5 por 3, 15, ¿verdad? Pero al 4 al no poder, no podemos hacer nada. Y el siguiente número que nos sigue en la lista de los números primos es el 5, ya es mayor que el 4, entonces ya ahí tendríamos que parar, ya ahí sabemos que esto no se puede simplificar. Entonces el resultado de esta división va a ser 4 quinceavos. Ahora para finalizar, vamos a recordar o vamos a aprender a diferenciar nuestras operaciones. Como les dije anteriormente, suma o resta es el mismo proceso, nada más tienen que tener cuidado con lo que estamos haciendo, si estamos sumando o estemos restando. Se hace en cruz y en línea recta, los denominadores manteniendo el signo de la suma o resta. Aquí está, este por este, mantengo el símbolo más o menos para hacer la operación y el denominador con el denominador para obtener eso. Este es el proceso de la multiplicación, de la suma y la resta, disculpen. Vamos con la multiplicación. ¿Cómo se hacía la multiplicación? Bueno, en línea recta. Veamos aquí, es en línea recta, 2 por 7, 14, 5 por 2, 10. En línea recta. La división, similar a la multiplicación, pero no vamos a hacer la parte de abajo, sino que vamos a dar los resultados de una vez. Se hace en cruz. 2 por 2, 4. 5 por 3, 15 y así finalizo, ¿verdad? Siempre hay que fijarnos, como decía anteriormente, si se puede o no simplificar. Ahí es donde tienen que tener cuidado. También recordemos, todos estos procesos son multiplicativos. ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos hablando de suma, de resta, multiplicación o división, yo lo que estoy haciendo es multiplicando. Vea que mi proceso fue multiplicar, multiplicar. Entonces, para estos casos, usted lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Creo que con esta explicación podemos avanzar con la siguiente GTA.